Tarara, tara, tara. Ta, 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 tara, ta, tara. Súbanse y sean bienvenidos a La Trajinera de Xochitl, un podcast de vigilantes de la memoria, en donde cada episodio echaremos chismecitos sobre historia, literatura o algún tema de cultura pop. Mi nombre es Dani y junto a Jan y Lau, el día de hoy les voy a hablar sobre una mujer que fue duquesa del más vasto territorio del siglo XII, reina 2 veces, mujer que fue a una cruzada, confinada más de una década, mecenas, política y viajera. Su nombre es Leonor de Aquitania. ¡Oh! Tremendo temón sorpresa que nos aventaste, Dani. Yo cuando empezaste a decir todo eso, yo, ¿Leonor de Aquitania? ¿Eres tú? Y sí. Sí. ¿Cómo están, chicas? ¿Listas? Bien. Sí, con ese tema, claro que sí. No, y la portada está quedando bien bonita. Hace rato la estaba haciendo y me encantó. Estoy enamorada de Xochitl de Aquitania. Xochitl de Aquitania, qué bonito se escucha ese título. Propongo que a partir de ahora ese sea el nombre completo de Xochitl. Xochitl de Aquitania. En efecto. Xochitl de Aquitania, Xochimilco. Me encanta. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo han estado estas 2 semanas que no nos hemos escuchado? Ay, oye, con apuraciones del día. Así es. Pero todo bien. Todo bien, sí, sí, sí. Como Solo que una sí vida sentí normal. raro no grabar la semana pasada. Sí, se siente extraño. Fue como de, ya es fin de semana, ¿qué pedo? ¿Qué ¿Y está tú de por pasando? qué no estamos grabando? ¿Cómo que no me tengo que levantar temprano o dormirme tarde? Sí. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues si quieres comenzamos. Adelante, te cedemos la batuta. Para el siglo XII, el suroeste de lo que hoy conocemos como Francia era descrito como uno de los lugares más fértiles y felices de toda la región. Y no es de sorprender, debido a que dentro del ducado de Aquitania había bosques, viñedos y mucha abundancia. Junto a ello había mucha actividad comercial. Algo que diferenciaba al sur era que disfrutaba de los pequeños placeres como la poesía, y con ello dentro de las cortes había trovadores, quienes decían que ellos no luchaban con armas, sino que con la palabra. Y pues, antes de comenzar a hablar propiamente sobre Leonor, ¿qué saben sobre su vida ustedes? Estoy segura que Jan sí sabe, porque Un poco, recuerdo un poco. vimos a ¿cómo se llama? Cristian de Troa, y estuvimos viendo como contextualización. Ajá. Uy, pero eso ya tiene, Ajá. no manches, ya fue en el 2016. Sí, por eso digo que recuerdo poco. Pero bueno, ustedes qué saben, Lau, Jan. Pues que era una señora muy chingona. A Es Ah, que huevo. huevo. es muy curiosa, sí. Es que es muy curiosa su vida porque encontró, o sea, para una época en la que la mujer estaba como muy restringida a cierto papel, encontró formas para salirse, bueno, no sé si salirse, pero, o sí, para salirse con la suya. O sea, recuerdo mucho lo de su matrimonio y cómo hizo ahí, sus, sus estratagemas para poder divorciarse, que en esa época pues era muy difícil porque eran católicos, ¿no? ¿Se supone? ¿O estoy mal? Sí, Sí, ¿no? Y el estaba divorcio, la pues, plena. Ya, ya el Papa tenía el poder. ajá, entonces era como muy, muy difícil que alguien se divorciara. Y ella encontró la forma, entonces era como muy cagado de, o sea, ¿qué pedo con esa señora? Muy inteligente. ¿Y tú, Y creo Lau, que es tú lo qué que más se sabes? me quedó. Ujú. Pues yo la verdad no sé mucho de ella. Ya había escuchado su nombre, como dice que era una persona muy chingona, pero la verdad es que ahorita estoy creo que en blanco. Así que ilumínanos, Dani. Bueno, ilumíname a mí, porque Jan sí tiene un poquito de nociones de ella.
Bueno. em, Leonor nació en el año de 1124. Tuvo un hermano y una hermana menor llamada Petronila. Su padre, Ja. Guillermo X, ascendió a duque de Aquitania en 1127, pero no todo fue feliz porque 3 años después, tanto la madre de Leonor como su hermano fallecieron. ¡Oh, Su padre no volvió a no! contraer matrimonio y para la edad de 6 años, Leonor se convirtió en la mujer más importante de su casa, debido a que dentro de Aquitania las mujeres sí podían heredar propiedad. Por lo tanto, se convirtió en la heredera del ducado. Mm. A huevo, Sí. ducadito. Y era de los más grandes. Si bien No durante era esta cualquier época terreno. no había como una educación formal para las niñas como pues sí había para los varones, dentro de las casas aristocráticas se les enseñaban cosas básicas, así, básico, cómo supervisar una casa y en caso de que el esposo no estuviera, el cómo supervisar los negocios, las peregrinaciones, las campañas militares, lo básico en hospitalidad, los derechos feudales y sus obligaciones, defensa militar, la importancia del patronato, entre otras cosas, así poquito. Sin embargo, Ay, es nada muy más una probable, embarrada. sí, que también, además de esto, tuviera otro tipo de educación, ya que se dice que sabía leer tanto en su idioma como en latín. Y pues, además, es bien sabido que al igual que sus antecesores, patrocinaba trovadores y disfrutaba de la literatura y la poesía. Muy Mm, culta la doña. sí. Dentro de la corte de su padre, Leonor se acostumbró a vivir viajando, ya que la corte era itinerante. Esto debido a que una de las características fundamentales del ser señor feudal era tener que hacer una demostración de su poder, autoridad y generosidad ante todos sus vasallos. Además de que el vivir en diferentes castillos y palacios también era esencial, ya que debían mantenerse de la producción local y después pasar a la siguiente dentro del mismo territorio del ducado, ¿no? Ujú. Su padre más adelante va a ser excomulgado. O sea, no podemos Ah, decir casi casi lo corrieron de Europa porque todavía no se usaba el término de Europa, pero lo Oh, excomulgaban de la Dios. cristiandad, que era como toda Europa. ¿Pero por qué? Pero esto fue porque apoyó al antipapa contra Inocencio II en 1130. híjole. Y como Eligió para mal su bando. redimirse, sí, para redimirse 5 años más tarde, decide hacer una peregrinación a Santiago de Compostela, que es en España, el famoso Mm, Camino de Ujú. Santiago. ujú. Antes de partir, llama a sus vasallos para que juren lealtad a su hija Leonor como señora de Aquitania, y a los pocos días de llegar a España se enfermó gravemente y falleció, no sin antes haber enviado un mensaje al rey Luis VI de Francia para nombrarlo como guardián de Leonor. Tiene sentido esto porque aquí el papá de Leonor era vasallo del rey. Ujú. Ah, ok. Y ya en este momento, nuestra querida Leonor se convirtió no solo en una heredera muy adinerada, sino que era, por así decirlo, el diamante de la temporada, ¿no? El rey, Ah, Daphne siente envidia. referencias. Por lo tanto, um, el rey, Luis, inmediatamente decidió casarla con su hijo. En parte bien, bien porque, ahí. pues, obvio, el territorio de Aquitania era más grande que el territorio que tenía el rey. Además Ay, de sí. que, pues, el territorio que tenía el rey de Francia no tenía acceso al mar y no era fértil como las tierras del sur. Por lo que el matrimonio con Leonor era muy benéfico para su reinado. Mm, El príncipe Luis era el segundo hijo del rey y por lo tanto había pasado gran parte de su vida dedicada a la iglesia, obviamente. Lo típico, ¿no? De que el primer hijo, heredero, se ujú. queda con todo. El segundo hijo se va a la iglesia. Y Religioso. luego el tercer hijo, pues si hay otro, ese es el que se va como a luchar, ¿no? Me voy a las cruzadas, Ujú. me voy a ser caballero. Órale, vete a morir. Literal. Y sí, ¿Para qué naces al último?
¿Para qué naces? Ah, sí. Ay, no. Como, ¿yo te mandé nacer? No, ¿verdad? Ay, no. Pero al momento de cumplir 10 años, su hermano mayor falleció y pasó a convertirse en el heredero del trono francés. ¿O no? Ujú. Cabe destacar que para este momento los matrimonios, como sabemos, no se hacían por amor, sino que era una relación basada en las ambiciones políticas y económicas, como en el caso de Leonor Ujú, y Luis. ujú. Y a la corta edad de 15 años, Leonor y el príncipe, quien solo era 2 años mayor, contrajeron matrimonio. Y ya cuando iban camino a París, donde estaba pues la capital del reino, les llegó la noticia de que el rey había muerto. Por lo tanto, ese mismo año fueron coronados como reyes de Francia. Odio. O sea, unos morritos, literal. Sí. Unos adolescentes. Y ya tenían, ya eran reyes Dios, Todo y un nosotros ya. reinado. Ujú. qué ansiedad. A mí me da mucha ansiedad hacer trámites y ahora imagínate gobernar un reino, ¿no? Y bueno, Leonor va a conservar obviamente su ducado, pero no va a poder administrarlo porque o sea, una mujer sí podía como administrarlo si estaba soltera, pero si estaba casada, quien pasaba a administrarlo era el marido. Chalecito. Sí. Ujú. La pareja era muy diferente. Diferían mucho en educación y cultura. Ejemplo claro es que París era una ciudad muy austera en comparación con el lujo y la suntuosidad de la corte de Aquitania. Mm. Además de que Luis era muy introvertido, reservado, austero y obviamente muy devoto. Mientras que Leonor era vivaz, jovial y estaba acostumbrada a una corte más alegre, por lo que no tardó en traer trovadores y juglares a la corte real. Pi, pi, Por pi. lo tanto, la corte real se llenó de, pues, sensualidad, corsés, de escotes de vértigo. Ah, porque eso es mucho de lo que estuve viendo, que Leonor va a traer una nueva moda a la corte Oh. francesa y que básicamente decían que parecía, pues, prostituta porque usaba más escote. Mm. Ahora resulta. Ajá. Y pues también va a haber telas más coloridas, juegos, música y los trovadores que se dedicaban a cantar al amor. En 1147, Luis marcha a lo que será la Segunda Cruzada. Esta cruzada va a ser la primera en la que participan reyes y también la primera en la que un rey lleva a su esposa. Oh. Es aquí donde comienza parte de la leyenda negra que hay en torno a Leonor. No sé si te acuerdas de algo de eso, Jan. Ay, neta, no, no, de eso sí no me acuerdo. Va, Mi bueno, memoria está fallando. no pasa nada. Ahorita escuchamos al chismosito. Y Dani, ¿les Pues parece? Échale. van a llegar, pues obviamente las cruzadas era para recuperar lo que es Jerusalén, ¿no? Tierra Santa. Ajá. La Ajá. primera cruzada sí tuvo como una victoria porque pudieron como recuperar varias ciudades, pero la segunda en parte pues se hace porque una de las ciudades que tenían cae. Entonces se supone Mm. que en parte por eso pues va toda la cristiandad, ¿no? Ajá. Y van a llegar a Antioquía, que es donde gobernaba el tío de Leonor, que se llama Raimundo. Y aquí parte de la leyenda es que dicen que se rumoreaba que existía una relación adúltera incestuosa entre Ah, ambos. Simón. Sí, es cierto. Oh, Simón. God. Ajá. Y pues Sí, ya me obviamente Luis se acordé. molestó y se la quiso llevar de Antioquía, pero Leonor no quería irse. Y es aquí cuando dice que se quiere separar de él y pone como su excusa los problemas de consanguinidad, que siempre hay esos problemas con la realeza, porque Ajá. pues todos eran Simón. parientes, ¿no? Sí, guácala. Y pues Simón. por esto Sí. mismo se supone que podía decir, no, esto no es válido, ¿no? Pero Luis dijo, no, tú no te puedes separar de mí. Y pues este hecho es interesante porque es el sentido en el que Leonor mostraba una inusual independencia femenina ante lo dictado en la época, porque era
normal que fuera el hombre quien quisiera separarse. Pero aquí fue Leonor la que Ajá. dijo, no hombre, yo me quiero separar de ti. Ujú. Y bueno, ¿qué les cuento? La cruzada fue un fracaso. Y aparte, pues los reyes de Francia estaban peleados, entonces van a regresar en barcos separados. Y después de sus odiseas, el papa, desde entonces, decide convencerlos de que no se separen. Y casi casi les dice, si se separan, los excomulgo. No se Ah, Simón. peleen. Sí. A ver, No sé dense un por qué abrazo. me imaginé el meme del perrito que tiene como dos perritos de juguete que dicen now kiss. ¡Ay, Pues eso. sí! Sí. A ver, bésense. Y bueno, pues como que sí estuvieron otra vez juntitos un rato y pues van a ser su segunda hija, porque solo tuvieron dos hijas, pero después como que llegan a un acuerdo y los dos se separan. Y al ser Ajá. un diamante de la temporada nuevamente, antes de que le digan algo, casi casi no tenía ni un mes que se había separado de Luis, va y se casa con Enrique Plantagenet, el duque de Anjou, Normandía, Mm. quien era vasallo de Luis, pero también heredero del reino de Inglaterra, que es muy curioso porque el rey inglés es vasallo del rey francés y al mismo tiempo es enemigo del rey francés. ¿Cuál? Jejeje. Y pues nadie Cosas raras de protestó, política. curiosamente, ajá. Se casaron sin aprobación de su primer esposo. Y no sé si sepan por qué necesitaban como la aprobación de Luis. No. No, ¿por qué? Bueno, esto otra vez es mucho de los señores feudales y todo esto, porque se Ah, supone sí. Ajá. que, ajá, como Enrique es vasallo de Luis, debía de pedirle permiso a su señor para casarse. Ah, claro. Ajá. Y si sí se lo Sí. hubiera pedido, chance y le decía, oye, güey, ¿qué te pasa, no? Es mi mujer, Es ¿no? mi mujer. Ah. Ajá. Porque aparte no le convenía que además de que ese Enrique ya tenía dos condados dentro del territorio francés, se le anexara el ducado de Aquitania. Imagínate, si de por sí Aquitania ya era grande, anéxale Anjou y Normandía. Sí, era mucho. Y estuve viendo que hay quienes dicen que bueno, que chance como que no se preocupó tanto, así de bueno, que se casen, porque no le va a dar varones, porque a mí no me dio heredero. Porque fueron Mm. 15 años que estuvieron casados, y en esos 15 años Ajá. nada más tuvieron dos hijas. Ah. Pero un año después de que se casó con Enrique, nació su primer hijo, Guillermo. Jeje, creo que el problema era otro, ¡Pum! compadre. Ah, y justo con lo que dice Lau es que dicen que en algún momento Leonor llegó a decir que ella pensó que se había casado con un hombre, no con un monje. Hijo de su madre. Oh. Oh. No manches. Qué fuerte. Súper intensa la cosa. Y bueno, a Sí. diferencia de con el primer matrimonio, Leonor y Enrique eran más compatibles y hasta hay quienes afirman que ella se enamoró del rey. Leonor llegó a desempeñar Mm. el papel de regente en las ausencias de su esposo y tuvieron 8 hijos. Poquitos. Ay, sí, poquitos. Ay, nada más. Siendo los más renombrados Ricardo y Juan. Enrique tiempo Mm. después tuvo una amante llamada Rosamunda Clifford, con quien tuvo una relación bastante pública, lo cual obviamente no le agradó a Leonor. Ujú. Naturalmente. Obviamente. Y pues ella educó a sus hijos en materia política para que supieran cómo reinar, ¿no? Y hubo un Ujú. momento en el que el rey Enrique cayó muy enfermo, al grado de que pensó que se iba a morir. Y va a repartir las tierras a sus hijos. A su primogénito Enrique le va a dar Inglaterra. A Ricardo le va a dar Aquitania, a Godofredo le va a dar Bretaña, y las posesiones que se tuvieran en las conquistas de Irlanda que se estaban haciendo en ese momento se las iba a dar a Juan, que es muy gracioso porque después se le conoce como Juan sin tierra. Juan sin Ay, tierra. pobre Ajá. Juan. Pobrecito. Y bueno, el problema fue que Enrique no murió y todas sus disposiciones las anuló. Por lo que al no querer compartir con sus hijos y no querer enseñarles a gobernar, hubo una rebelión de los hijos contra el padre con el apoyo de Leonor. Mm. Mm.
Y Enrique pensaba que todo esto era planeado por su esposa, en parte por lo de su amante, Ajá. por lo que ordenó la captura de ella, quien huía vestida con ropas de hombre. La encuentran, creo que ya estaba en Francia, ¿eh? La encierra por más de una década en la torre de Salisbury, de donde salió Wow. hasta la muerte de Enrique. O sea, fueron casi 10 años y no es que más. Y Uy. bueno, aquí Verga. ponen otra parte de la leyenda. Es que dicen que Leonor, aún estando encerrada, o sea, quién sabe cómo le hizo, logró llegar a Rosamunda y la envenenó, como si fuera una bruja. Ah, no más. Wow. Sí, ¿no? Porque pues ella temía que Enrique se fuera a querer separar de ella por lo mismo de la sangre. Pero en parte como que el papa estaba del lado de Leonor y no le iba a dar como la separación. Y en parte Ajá. pues tampoco se casaron porque Rosamunda se murió. Upsi. Ah. Y bueno, durante su encierro fallecieron sus hijos Enrique y Godofredo. Con lo cual su hijo favorito, que era Ricardo, se convirtió en el heredero del trono inglés. Y quien cuando sube al trono va, saca a su mamá del encierro y la convierte en su mano derecha. Mano derecha. Esos son No, buenos hijos. wow, 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 wow. Ay, me da mucha risa esa escena de las chicas superpoderosas. Ok. Y bueno, durante su reinado, Ricardo se va a ir a la Tercera Cruzada, en donde obtuvo gran fama. Para que más o menos ubiques quién es Ricardo Lau. Ricardo se le conoce como Ricardo Corazón de León. El De Ricardo León. Corazón de Ujú. León, sí es cierto. Rar. Efectos especiales. Qué bonito. Fue tan tierno. Y bueno, Ricardo va a obtener como mucha fama de ser tan buen guerrero, un gran caballero. Y mientras él Ujú. estaba en Tierra Santa, ella se convirtió en regente del reino, que si bien tenía consejeros, básicamente ella hizo todo, ¿no? Y que hizo esfuerzos para conseguir la lealtad de los nobles, para que no se fueran a rebelar ante el rey y para contener las ambiciones de Juan, quien conspiraba contra su hermano. Y les iba a Ujú. comentar que, como, no sé, le pondremos un Danidato. ¿Han visto Robin Hood de Disney? Sí. Ujú. El rey Juan sería Juan sin tierra. Y luego que llega su hermano, que es el rey Ajá. Ricardo Corazón de León. Ah, no mames. Qué cool. Oh. Disney enseñándonos historia desde tiempos inmemorables. Lo bonito es que ponen al rey Ricardo, sí lo ponen como un león con su melena así bien, bien bonito. Y Juan no tiene ni melena. Ah, porque no tiene nada, pobrecito. Dani, tienes que dibujarnos así como las de Robin Hood. Ándale. No, ya, todos vamos a tener ovnis de Leonor. Uy, cool. Amo. Entonces sí, no Mm. me quejo. Me encanta. Y bueno, está pasando todo esto, entonces Leonor manda a llamar a su hijo, pues para que regrese a poner orden. Pero em, mientras estaba regresando, va a ser capturado por el duque de Austria, quien se lo entrega como prisionero al emperador del Sacro Imperio Romano, quien pide un rescate Ah. colosal. Y la única interesada en rescatar al rey era Leonor. Entonces se movilizó para reunir el dinero, creó un impuesto y aparte de ello, tenía 70 años. Va a Wow. cruzar el canal Ah. para negociar el rescate de su hijo y logra que lo liberen. El Wow. poder de una madre es enorme. Literal. Es el Ujú. amor. A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. Tin, Soy fan de tin. Jan. Y bueno, la próxima preocupación que tuvo Leonor fue que su hijo tuviera herederos. Pero dijo, Ujú. bueno, ya está casado, ¿no? Entonces se retira a la abadía de, no, no sé si lo voy a pronunciar bien porque creo que es francés, dice Fontfraud o algo así.
Ujú. lo cual Ok. era una institución en donde había tanto hombres como mujeres, pero que tenía la característica de que la autoridad recaía en la abadesa. Oh. Y bueno, tras años de Mm, tranquilidad, se entera de que su hijo se encuentra moribundo tras una herida de ballesta. a la La madre. herida pues se infecta y básicamente el rey manda a llamar a su mamá y pues va a morir en los brazos de ella. Y después de esto, y como Ricardo no dejó herederos, decide apoyar a su hijo menor Juan para que obtenga el trono inglés. Se A la mamó. Porque madre. el otro que quería tener el trono era uno de los hijos de Godofredo. Mm. Ah, Godofredo. Y bueno, ya. Después de esto, va a regresar otra vez a la abadía y es en ese lugar en donde fallece a los 82 años de edad. Si se fijan, tuvo una vida súper longeva. Sí, para Wow, esa sí. época, incluso para esta época también. Ujú. Sí. Wow, qué Bueno, cool. aquí podemos hacer un espacio, si quieren, para comentar qué les parece la vida de Leonor. Si tienen Chismecito. Qué ganas de ver chingona. Robin Hood. Sí, veamos Robin Hood y Ah, sí, ¿no? comentémoslo. Ahora sí me dio ganas. No, es que esa señora siempre llegaba y a ver, papi, yo voy a arreglar estos asuntos. Pinches chamacos babosos. A ver, No sabe quítate. nada. Quítate que yo lo hago. Quítate, no sabes gobernar. Y si yo lo encuentro, ¿qué te hago? Simón, sí, casi, casi. Y si yo gobierno mejor que tú, ¿qué te hago? Mamá, con la chancla no, con la corona no. Con la corona no. Ah, no, qué menso. A ver. Bueno. Anda buscando a los personajes de Robin Hood porque... ¡Ah, ya me salió, Simón! No me acordaba del Ya leoncito. anda más comprometida. Sí, me acuerdo mucho del detalle de que a Juan lo ponen como que le queda enorme la corona. Sí, cierto. Te Ah, quedó grande. sí. Te cuje. Simón, porque después valió barriga. Ujú. Y al final Bueno, Juan sí terminó como siendo el rey, ¿no? sí, Sí. Oye, ¿y pero qué pasó? ¿cómo? Ah, ¿qué pasó con los otros hijos de Leonor? Con los de su primer matrimonio. Pues de su primer matrimonio tuvo Se dos murió. hijas, una fue la condesa de Ah, Champán, sus hijas. la otra no me Uh, acuerdo, pero o sea, tuvo en total 10 hijos, ujú. poquitos. Sí, poquitos. Sus dos hijas con Luis y con Enrique creo que tuvo 5 hijos varones y 3, mujeres. Ujú. Y la verdad ahorita no me acuerdo con quién casó a sus hijas porque obviamente hubo, este, bueno, son princesas, ¿no? Entonces tienen que tener un buen matrimonio. Pero sí me acuerdo que hay un dato que dicen que a Leonor también le conocen como la bisabuela de Europa o algo así, porque pues básicamente todos sus hijos estaban casi en todos los reinos, ¿no? Ujú. Te Pero bueno, amamos, Leonor. ah, Gracias por tanto, perdón por tan poco. como vimos, Leonor fue una mujer culta, mecena de trovadores, y como Lau no me va a dejar mentir, la poesía trovadoresca se caracteriza por el hecho de que habla sobre el amor, desde un ideal platónico en donde ante todo se representa el inquebrantable servicio caballeresco hacia una dama, la En efecto. sumisión y a su voluntad y la corteja a su favor, ¿no? Y todo Ujú. esto tiene una clara mentalidad del vasallaje que hemos estado viendo ahorita, ya Ujú. que ahora sí que el amante se considera como siervo de la amada
la ve Ujú, como su señora, su dueña, y además de que busca obtener un como galardón de ella, ¿no? Desde una ujú. prenda, un gesto o llegar a la consumación. O Y su aunque esto amor. último pondría en peligro el honor de ella, la amada en estos cantos, se va a poner como distante, cruel, platónica, ya sea porque o está casada o porque pertenece a una clase superior. No sé si nos quieras contar algo más sobre los trovadores, Lau. Ujú. Pues este tema está muy chido, sobre todo el tema del amor cortés está chidísimo. Estaría muy vergas que desarrolláramos un episodio solamente de eso. De hecho, ya me escribí aquí que también estaría padre hacer un episodio del Camino de Santiago, porque también es muy interesante. Sí. Pero siento que el Pero capítulo del Camino de Santiago estaría eterno. eterno, uy Dios. Pues puede ser un Me, capítulo en colaboración si gustan. no, o sea, me lo imagino tipo cuando llegas a la facultad y te dicen, ¿qué tema te gusta? Y tú, me gusta la Revolución Mexicana. Y te dicen, no vas a poder hacer tu tesis de eso. Y tú como de, ¿por qué no? Porque es un ¿Por tema qué no? interminable. ¿Cómo de que Sí. no? Dicen. Porque tienes que, ¿cómo se dice? Acortar, Sí, 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 Ajá, sí. Si no acotarlo. pasa lo acotarlo. que pasó con Ajá, nuestra primera Andy. sí. Entonces, me imagino que si hiciéramos algo del Camino de Santiago tendremos que hacer eso. Pero ¿qué del Ujú. camino? Aparte es el qué del Camino de Santiago, porque, Que de todo el camino de Santiago. Ujú. pero bueno, sigue. Sí. Cuéntanos tus cosas, tu conocimiento literato sobre el tema. Ujú. Bueno, ahorita lo que yo recuerdo, porque no tengo muy fresco o no lo tengo ahorita investigado o no tengo información de la cual recabar, oye, solamente de mi memoria, de mis primeros Con semestres en eso es línea. Así perfecto. que mucho éxito. Ujú. No, tú tranqui, nosotros sabemos que sí sabes. Ay, qué Ujú. lindas, gracias. Bueno, Nota al pie algo sacado de mi cerebro. sí, yo en este momento. Fuente Miami me lo confirmó. Pero bueno, este, como mencionó Dani, bueno, esto no lo vi en mi carrera, pero lo leí en un libro que está muy chido, del cual también me gustaría sacar información para luego hacer un capítulo. Pero, las cortes francesas fueron como que un lugar en donde, bueno, en todas las cortes, pero las cortes francesas es un tema, como dice Dani, porque ahí, digamos que era como la televisión por cable o el Netflix de los reyes y de la realeza, ¿no? Así era su fuente de entretenimiento. Y me gustó mucho cómo empezó el capítulo, que Dani dijo que las palabras son un arma, y es que en efecto. Y una de las cosas que si bien habían, pues, personas como músicos que iban y entretenían así al rey y a las personas que estuvieran en la corte, obviamente que la literatura y la palabra siempre estuvo presente. Y bueno, hay algo muy interesante de que pues cuando hablamos de literatura pensamos en la literatura escrita, pero hay que tener en cuenta que la palabra no siempre se pudo escribir, y la mayoría Ujú. de las cosas antaño, todo o la mayoría de las cosas se difundía de forma oral. Entonces la literatura oral a lo mejor a veces como que nos choca un poco ese término, porque podemos pensar que la literatura está como que pegada a lo escrito, pero no necesariamente. Entonces, en ese momento los trovadores o los juglares eran muy importantes porque pues también en las cortes obviamente estaban los cortesanos, valga la redundancia, que sabían leer y escribir. Entonces ellos podían ir y podían ya sea recitar un poema o leerlos ellos en sus casas, pero digamos que el vulgo, las personas, muchos, de hecho, nadie sabía leer. Entonces ahí es cuando la Ujú. literatura oral es la que llega. Y de hecho, eso sí puede llegar a segregar mucho los conocimientos y la cultura general que sabían los pues cortesanos que estaban encerrados en palacio escuchando la poesía de la corte, y las personas y el vulgo que estaban trabajando en los campos, yendo a las tabernas, ¿no? Entonces, por eso se le conoce como la cultura, como bueno, o sea, ahorita sería como la alta cultura y la baja cultura, pero es un poco como
fea esa forma de decirlo. Entonces sería como la cultura más tradicional y la cultura culta, por decirlo de una manera, ¿no? Y es chido porque a veces se mezclan, hay veces que la cultura culta quiere agarrar cosas de la cultura tradicional, pero es muy chido porque si bien los cortesanos pues sí podían como que ingresar a la literatura, pues obviamente lo juglaresco siempre fue como que un factor muy importante. Y también algo que podemos ver que luego se vino en la literatura pues en España, que es pues de la cual yo he estudiado, es que en las cortes francesas se empezó toda esta como, digamos que esta actividad cortesana de ay, es que ahorita se me fue el nombre de la terminología exacta, pero literalmente cortejar a una dama, o sea, todo este juego del coqueteo y el te hago Mm. caso, pero no tanto, y todos estos juegos, porque también coquetera en esa época tenía sus propias reglas, no podías llegar y hacerlo de una cierta manera. O sea, digamos que parte de este Netflix era así como, como no sé, una serie, es que hay una serie que no sé por qué se me vino a la mente, que es mexicana, no me acuerdo ahorita el nombre, pero voy a decir otra que no es la que estaba pensando, pero es como de 100 días sin ti, o no me acuerdo cómo se llama, o élite, o sea, ellos eran su propio élite, ellos tenían que, que vivir esos amoríos y tenían que terminarse y regresar y haber o sea, ellos tenían que ser el chisme, porque obviamente no podían pagar una suscripción de Netflix porque no existía, ¿no? Entonces eso es muy interesante, ¿no? Y bueno, como en ese momento llega un punto en el que antes los nobles pues tenían su poder y su grado de nobleza por sus victorias en batalla, por el número de sus ejércitos, por su fuerza, pero cuando eso no era tan necesario, ahora sí los nobles se hacían nobles por su inteligencia, porque tanto sabían, porque tan buenos escritores eran, porque tan buenos conversadores eran. Entonces, antes, cuando las mujeres pues eran pues objetos, la mayoría como que les ayudaba mucho ser bellas y ser recatadas, ¿no? Pero era un plus cuando aparte eran inteligentes y yo creo que este es el caso de ella. Pero bueno, creo que eso es lo que yo podría aportar. No sé si tienen alguna duda o si ustedes también quieren decir algo. No, pues yo ahorita que lo que comentaba Lau, me acordé de nuestras clases de historia del libro y cómo parte de esta cultura cortesana de donde el ser culto era también saber leer. Y los libros se volvieron no recuerdo si específicamente en esta época, pero sí los libros se volvieron un objeto de lujo y un Ujú. objeto de de medir qué tan inteligente y qué tan culto soy. Entonces, entre más libros tenías, pues eras más culto, ¿no? A veces ni los leían, nada más los tenían ahí, pero era como, güey, mira, mi librero. Bueno, es que piensa que Chingo de todavía no libros. está la imprenta, ¿no? Entonces, Ajá. todavía es tipo el nombre de la rosa, que son copistas. Sí, Entonces, si los libros eran caros cuando ya estaba la imprenta, antes eran muchísimo más caros y más difíciles de Sí, hacer. eran lujosos, muy, muy lujosos. O sea, aparte de que eran caros, todavía le echaban más lujo. Sí. Era Yo soy como, fan mira mi de las estatus. miniaturas, ajá, sí. Las miniaturas que escribían en los libros, en las letras capitales. Ah, yo siempre me acuerdo de cómo ¿cómo se llaman los que escribían? Tenían un nombre, ¿no? Bueno, los que traducían, no los traducían. escribanos, habías dicho, Dani. Ándale, ajá. ¿Y cómo hacían o sea, sus garabatos? O Sí. sea, para desaburrirse, así como de, ay, voy a dibujar como un chamaco de primaria, secundaria, dibujando estrellas y caritas y, Ujú. Solo que este, medievales. sí, güey, sí, un puntito, una línea, otro puntito, típico. Me daba mucha risa eso, Sí. esos garabatillos.
Pero bueno, regresando a Leonor, Ujú. su relación con los trovadores no debe de sorprendernos, ya que incluso su padre fue considerado como el primer trovador y su hijo Ricardo, Corazón de What? León, también presumía de esto. Y What? bueno, dentro de la corte de Leonor va a florecer la poesía cortesana y autores Ajá. como, no sé si voy a pronunciar bien, Chrétien de Troyes, fueron Ah, de sus protegidos y también su hija, María de Champagne, que la que les comento que es hija que tuvo con el matrimonio de Luis, pues ella también seguía los pasos de su madre posteriormente y también iba a tener una corte llena de letrados, por así decirlo. La importancia del honor no solo fue política, sino que junto con los trovadores va a contribuir a elevar a la mujer a un estatus social y colocarla sobre un pedestal, ¿no? Y el espacio dentro de su corte podría considerarse como reservado a la libertad del deseo femenino en cuanto a los valores como el respeto al cuerpo amado, la ausencia de la violencia y el amor ritualizado de las palabras. ¡Qué bonito! Mm. Y bueno, también se habla de que dentro de la corte de Leonor existió lo que se conoce como tribunales del amor, ay, en güey. los cuales se Increíble. planteaban litigios de amor entre enamorados de forma ficticia, donde el tribunal resolvía y sancionaba las cuestiones que se presentaban. Los hombres presentaban y defendían como sus tesis y las mujeres exponían sus opiniones y obviamente todo iba a terminar con la palabra de la reina. Ujú. Y tanto para Leonor como para la buena sociedad de aquel tiempo, el amor se manifestaba bajo un sentimiento razonado por una lógica, ¿no? De un pensamiento más que por un impulso puramente espiritual del que nadie podía sustraerse sin incurrir como en deshonor. Y esta concepción del amor es como a significar un avance a la idea que se tenía en ese entonces como de amor fatal, que, bueno, Mm. sobre el amor fatalidad, que se contrapone con la idea de la iglesia, donde ve como el amor como algo maligno, sucio y pecaminoso. Ujú. Mm. Además, algo que les va a recordar al episodio de Cuentos de Brujas, en especial a la parte de Lau, es Sí. que dentro de su corte, dentro de la corte con Enrique, se va a comenzar a divulgar la historia del rey Arturo, Ah, especialmente todo Simón. esto de Ginebra y de Lancelot, con quien se veía el ideal de caballero y del amor cortesano. Y eso también sirve como estrategia política de parte de Enrique, ya que al realzar la figura de Arturo y su mesa redonda, se beneficiaba para que fueran como más venerados por el pueblo, al tener como una especie de origen mitológico, como tenían en el continente con aquellos descendientes, por ejemplo, de Carlomagno. Mm, ujú. Oh, inteligente. Ujú. No sé si quieran comentar algo más sobre, tú que investigaste un poquito más, Lau, sobre el rey Arturo. Pues ahorita no tengo muy presente cositas de Rey Arturo, nada más como que me metí a investigar de Morgana, porque es muy interesante cómo hay un montón de cosas como digamos de literatura épica que se puede encontrar del Rey Arturo. También podríamos hacer un capítulo entero de eso, pero sí es muy interesante sobre todo, y no sé, es muy chido todo esto de las cortes. Siempre me ha parecido como muy bonito y muy como pues un espectáculo que sí vale la pena ver. Yo me acuerdo que, o sea, eso es como que irnos muy, como que alejarnos del tema, pero siempre me ha gustado ver cómo desarrollan como las cortes o cómo las reinventan y las imaginan en las películas de época o en las series. Y siempre como que siento que en la época eran todavía más chidas de cómo las representan ahí. Ujú. Aparte, o sea, toda la mayoría de las películas sobre la Edad Media siempre, pues hay los caballeros y todo eso, ¿no? Y mucho de ese imaginario precisamente viene, pues, de Chrétien de Troyes. Ah, ese güey. Chrétien de Troyes, más fácil. A los compadres, ¿no?
Porque pues, a lo mejor no suena su nombre, pero por ejemplo, si les hablas de el cuento del Santo Grial o Lancelot, Ah, dicen, ah, sí, 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 la Edad Media, y precisamente fue él quien escribió ese tipo de cuentos, ¿no? Y fue en la época de, gracias al auspicio de Leonardo de Aquitania, que todo este tipo de novelas caballerescas, se volvieron un boom en esa época. Y todavía, o sea, todavía, o sea, es que fue tal el impacto que todavía se cree que el Santo Grial sí fue real, o sea, que realmente existe, ¿no? O sea, cuando fue simplemente una historia que se inventó Chrétien y alcanzó mucha popularidad. y O yo, quién ¿cómo que sabe. el santo Ah, real no existe? o quién sabe. ¿Tú qué sabes, Bueno, Jan? yo Tú digo estabas que ahí, no, no. no es cierto. O sea, no me Yo digas estuve que aquí allí. dicen que no existió el santo grial, por favor, dime. Bueno, es que aparte de Yo todas las fui. leyendas del rey Arturo, hay que pensar que como con toda mitología van a estar primero pasadas en historia oral Ujú. y Ujú. ya después las escribieron. Me Así gusta la que quién visión de sabe, Dani. Ujú. tal vez está por ahí el Santo Grial. Chun, ¿Quién chun. sabe? Yo digo que no. Perdón. Discrepo contigo, no, no es cierto. También hay que hacer un episodio de Santo Grial, ya lo apunté también. Yay. Porque luego digo, ay no, ¿de qué va a ser mi episodio? Y de pronto digo, ay sí, vamos a hablar de esto. Y luego se me olvida y entro en crisis después. Anótalo, Patricia, anótalo. Bueno, Oh, qué ¿algo buena más que frase. quieran Anótalo, comentar, María Eric. chicas? Pues creo que no. Creo que A no ver, por dos. Bueno. lean Pero muy novelas de caballeros. interesante. Ah, sí. La Lean el vida Cid, de no el Leonor. Cid. El Cid es una novela de ese tipo. Sí, Bueno, pero la muy vida buena. de Leonor en su época pues se pudo ver como obscura para muchos, ¿no? Porque pues representaba a una mujer independiente, a quien no le importaba decir lo que pensaba o cómo se sentía. Ejemplo claro es cuando Ujú, se quiso divorciar de Luis, por lo que se consideró como una mujer rebelde o que trataba de comportarse como varón, lo cual era mal ujú. visto en la época. Pero podemos decir, desde nuestra perspectiva, que fue una mujer modelo y su historia nos hace pensar sobre lo que una mujer es capaz de hacer, ¿no? Es imagen de perseverancia, dedicación y determinación, cosa que todos deberíamos tener presentes, por lo que podemos decir que Leonor estaba adelantada a su época. Ujú. ¡Bravo! Te amamos, Leonor. Fans. Y bueno, nos estaba escribiendo lo del capítulo y se Ujú. me ocurrió que podemos como hacer una sección como de mujeres chingonas o algo así, una lista tal vez de Oh, reproducción me gusta eso. Me en encanta, YouTube y podemos sí. poner de una vez ahí el de Mujeres con las Sabina chichis bien Spielrein puestas. y pues podemos poner, bueno, el de Sabina y podemos poner este. Me encanta, sí. Y hay que ir sacando los temillas de las mujeres chingonas. Y pues ya acabé mi presentación. Ah. Tiene 10, tiene 10. No sé si quieran comentar algo más que no tenga que ver con el tema, no sé de... Ah, sí, también escogí el tema porque todavía es febrero. Ah, sí, el mes del amor. El amor, el amor, El el amor, amor. el mes del amor, sí, pues mencioné un poquito el amor cortés. Pero bueno, si Una quieren pincelada. ya lo dejamos aquí. Nuestro viaje de hoy ha terminado. Hemos llegado al final del canal. Recuerden visitarnos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube, donde los invitamos por favor a que se suscriban. Búsquenos como Vigilantes de la Memoria. Nos despedimos. Hasta el siguiente recorrido. Chao.